¿Algo que quieran compartir antes de empezar la lectura? Saludamos a los hermanos que nos visitan. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. No sé la hora en la que nos visitan, pero el Señor bendiga vuestro día. Si es que empiezan el día quizás escuchando un poquito de qué va toda esta reunión que tenemos cada mañana aquí con la familia. Si es por la noche, también que tengan buenas noches. Dios bendiga vuestro descanso. Y si es durante la tarde, etcétera. El Señor bendiga vuestras vidas. ¿Algo que quieran decir? Uy, bueno, no sé, ibas a decir algo. Hoy leí esto, me llamó la atención, dice, pero... Perdón. ¿Leíste la Biblia hoy? Pero Elohim muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Eso, detienen la verdad con la perversión. Sí, la Reina Valera dice que... Ay, ahora me olvidé cómo dice exactamente, pero dice que... a ver cómo empezás ahí, un poquitito nada más. Pero Dios muestra su vale. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra toda altivez y rebelión que se levanta en contra de la verdad. Algo así. Algo así. Vamos a leerlo también la Reina Valera, mira. Recordame la posición. Romanos 1:18. La posición GPS, recordame. Romanos. ¿En Romanos qué está? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo. En el Antiguo. Sí. Un ciego guiando a otro, ¿no? Romano 1 contra 18. A ver, dice porque la ira porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda, ahí viene. Dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracia, sino que se desviaron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, Elohim también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias uno con otro, cometiendo hecho vergonzoso hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim los entregó a una mente reprobada, ya dos veces los entrega, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace con los que las practican. Es decir, acá está un poco la respuesta. Y bueno, ¿y por qué? Viste que le predicamos el evangelio a las personas, ¿no? Dice,
no, pero yo no creo porque Dios, viste, te dicen así. Sí, porque ¿Y por qué hay hambre? Y porque hay mucha... hambre, porque hay guerra, ¿no? Acá está la respuesta. Ellos entienden, inclusive Dios le dice que la creación de Dios se entiende por las cosas hechas. Pero como ellos empezaron a razonar, a inventar, inventores, empezaron a razonar, cambiaron la gloria del Señor por aves, por pájaros, por reptiles. Es decir, Dios se manifiesta por medio de la creación, de las cosas creadas, pero ellos dicen, no existe Dios. ¿No? Un poco la pregunta que nos hizo la hermana Wendy. Wendy, Señor bendice a este matrimonio en Bolivia, Wendy, Señor, allí. La hermana Angie, ¿no? ¿Y por qué nos quisieron engañar con, no voy a decir esa palabra porque lo mismo nos censuran el video, ¿vale? Pero hay una teoría sobre la que dicen que tiene la forma la Tierra, ¿vale? Así que hermano, si estás escuchando eso y... vale, tenés razón mamá. De la teoría de que la Tierra es... Entonces dice, ¿y por qué nos engañaron con eso? Claro, lo que primero pretende el maligno es decirnos una mentira para que nosotros la podamos creer. Cuando vos crees una mentira, entonces tenés una tierra fértil. Esto es como cuando tirás una semilla. Vos tirás una semilla y crece. Entonces el maligno dice, una tierra fértil, vamos a tirar otra. Entonces tira otra semilla. Claro está que hay veces, hablando dentro de la línea de la analogía de la semilla, hay semillas que no crecen en cualquier tierra. Hay una tierra específica y un clima específico. De ahí que hay frutas tropicales y que solamente crecen en zonas tropicales. Luego tú puedes crear un ambiente tropical artificial y tener esa cosecha, ¿vale? Pero volviendo a la analogía, el maligno pretende tener un terreno fértil sobre la base de el crecimiento de sus mentiras. Entonces, en la medida que nosotros vamos creyendo mentiras, nos oponemos a la verdad del Señor. En la medida que creemos mentiras del maligno, entonces quien nos está predicando es el maligno, etcétera. Entonces estos ven la creación, dice, pero yo creé una silla, dice este porque es carpintero, ¿no? Hice esta silla y me costó hacer la silla, cortar la madera, hacer las barritas de madera cuadraditas o redondas, hacer los agujeros para que se encastre madera con madera. Me costó, pero yo ahora me siento y tengo aquí mi silla. ¿Quién creó el mar, que es contenido? ¿Quién creó los árboles? Alguien tiene que haber una mente inteligente detrás de todo esto, porque no nace de la nada. Entonces las cosas hechas, las cosas creadas, hablan del tipo de creador. Si alguien agarra un papel y dibuja algo, y vos cuando ves ese dibujo decís, esto lo hizo un niño de 4 años, ¿no? Por los garabatos que hay. Pero luego cuando agarrás ese mismo papel y le estaba el lápiz en mano de un artista, decís, wow, madre mía, ¿quién dibujó esto? Con todos los matices, las marcas, las arrugas en la cara, la sombra. Parece que, no sé, el papel brilla. No sé, ¿vieron algún dibujo en alguna oportunidad? Que inclusive dibujan de tal manera que vos crees que hay un vaso parado. Y luego la cámara se lo pone y estaba dibujado de plano. Sí. A las caras, viste que le hacen todas las... no sé cómo hacen las expresiones, las líneas, las arrugas. Viste que nosotros tenemos como la piel, el poro. Sí, eso. Sí, que alguien dibujó una persona así, estaba quietísima, pero dibujándolo. Mira vos. Así estaba, sentada. Vi un video de un chico que está en el metro, creo que en Estados Unidos, y entonces dibuja, mientras hay el trayecto del metro parada, a la persona, y la persona cuando se ve dibujada se pone a llorar, ¿no? Porque
dice, mire, claro, yo creo que debe analizar y dice, madre mía, ¿cómo hizo ese tío esto? ¿No? Bueno, ok. Me quiero decir con esto de que hay cosas hechas que manifiestan el tipo de creador que hay detrás. Ahí me pasa a ver cuartos de baño que cuando voy digo, madre mía, esos albañiles. El Señor me ayude a no tener ese nivel tan bajo de construcción, sino que pueda elevar mi nivel de construcción, que cuando venga alguien diga, pero ¿quién te hizo este cuarto de baño? Que digan eso, ¿no? Pues lo mismo sucede con nuestro creador. La naturaleza grita de la excelencia, la magnificencia, y sin ir más lejos, nos vemos a nosotros mismos. Y decimos, madre mía, lo que hizo el Señor, lo complejo, porque mis uñas no dejan de crecer. Y no le tengo que decir a mi uña, crece, 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 o regándola para que crezca. El pelo, el ojo, con los millones y millones de bastoncillos que tienen, que puede detectar la cantidad de colores increíbles que hay, que puede detectar la profundidad de los objetos, lo lejos que está algo, que si yo veo la jarra, no es que la tengo aquí, me está diciendo que está un poquito más lejos de mi mano. El ojo, lo que percibe. Pero estos, conforme lo menciona, está muy, lo quisiera volver a leerlo, a ver con esta perspectiva ahora que estamos hablando, escuchen y a ver qué le viene a la mente. Queremos detectar qué otra mentira tenemos metidas en la cabeza que dice esto. A ver, empiezo de nuevo el 18, dice: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto. Pues Elohim se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si se les ocurre algo me paran, ¿vale? Puedo parar. ¿Sí? Pues habiendo conocido a Elohim no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí ven, dice, pues habiendo conocido a Elohim, es decir que ellos son testigos ellos mismos de su conocimiento. Todas las personas, ninguna se va a salvar aquí. Todas reconocen, ¿sí? Sí, dice, ellos conocen la verdad acerca de Elohim, porque él se ha hecho evidente. Claro. Y es la forma en la que Dios luego podrá traer a juicio, si no sería injusto. Condenar a alguien cuando la persona no sabe qué hizo. ¿Sí? Entonces el Señor tiene que ponerse de evidencia de tal manera que la persona no tenga excusa, pues no tienen excusa, dice. Porque, ¿no? ¿Dónde dice? Acá, el 3. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces ellos dicen, no hay excusa, ellos lo saben. Es como cuando lo mismo les doy una tarea a ustedes, chicos, y se olvida porque se entretienen con otra cosa. ¿Se acuerdan que le dije que si no acababan esto iba a haber una consecuencia? Entonces, sí, es verdad, ahora me acuerdo. Claro, entre tanto, mientras estaba la música bailábamos y nos distraíamos. Ahora que se fue la música y todo vuelve a la calma y el polvo bajó, tengo un problema porque no hice la tarea que tenía que hacer. El Señor dice, bueno, ya no tenés excusa. Sabías, ¿sí? De modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, lo conocen, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias. Oh, gracias, eres eterno, eres santo, eres exaltado. Ni le dieron, sino que se envanecieron en su razonamiento. ¿Envanecerse? A ver, buscala. ¿Tenés ahí el móvil?
Está arriba de la mesita. Ah, sí. Envanecieron. Desamanecer. En corto, ahora vamos a dar la expresión exacta, pero en corto es que ellos empiezan a pensar y tienen una verdad, la luz del Señor, pero la oscurecen con su pensamiento, la opacan, la quitan. Y entonces prevalece su pensamiento más, o tiene más presencia, o tiene más importancia su pensamiento que la verdad de Elohim. A ver, envanecer. Envanecer. Dice, causar o infundir soberbia o vanidad a alguien, usando también como pronominal. Vale, entonces dice, no, eso que dice que es Dios no es Dios, porque eso se hizo de esta manera y esta manera. Entonces se levantan en orgullo contra Dios y hacen que su punto de vista es más prevaleciente o tiene más importancia que la verdad del Señor. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Es decir, ellos empiezan a razonar. Ah, es esto que estoy pensando yo. Se envanecen en su razonamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, oscurecido, cambiado. Dentro de este contexto sería, sabía una verdad, ahora quito la verdad, la echo fuera y meto una mentira. Y ahora creo esta mentira. ¿Quiere buscar envanecido? Entenebrecido, perdón. Sí, oscurecer, llenar de tiniebla, usado también como pronombre. Sí. Claro. Creo que al usar, el hermano acá al usar la palabra entenebrecido, pone de manifiesto a Satanás. Porque Satanás llena de tinieblas el corazón de las personas. Por eso luego no ven que están haciendo mal. El otro día salía a cuenta, ¿no? Salía a cuento, salía en la charla. Pero ¿cómo no se dan cuenta? No, hay veces que no se da cuenta. Vamos, ¿cómo no se da cuenta que es orgulloso? No, la gente hay veces que no se da cuenta que es orgulloso. Si el Señor no se lo muestra, no. Su necio corazón fue entenebrecido. En primera instancia tienen un corazón necio, que no es un corazón sabio. El individuo, como ser humano, no tiene un corazón sabio. Ahí está el calvinismo y el otro es Natu, el calvinismo y... ¿El calvinismo son los calvos o...? Sí, son los que no tienen pelo. Me olvidé el otro. Bueno. Entonces tienen un corazón necio. Y ese necio corazón, encima, sobre la base de necio, se pone más necio, más oscuro. Profesando ser sabio, se hicieron necios. Estoy en el versículo 22. El 23 dice, y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dan cuenta, no? La tontería humana. Ellos agarran a un hombre. Y esto le pasó al pueblo de Israel, ¿eh? El pueblo de Israel, que eran aquellos que salieron de Egipto. ¿Recuerdan cómo Dios saca de Egipto al pueblo de Israel? ¿Lo recuerdan? A ver, Isaías. Hable un poco más alto, hable duro. El Señor manda a Moisés para que le diga al faraón que si le podría permitir que salgan de Egipto durante 3 días para alabar a Sí, hable duro, sí. Ajá. Para alabar al Señor. Ajá. Y entonces el faraón dijo que no, entonces con la ayuda de Dios, Moisés, con la ayuda de Dios, mandó las plagas. Ajá, bien. ¿Se acuerdan, no? Entonces, ¿sí? ¿Querés seguir hablando? Ok. ¿Alguien más se acuerda cómo lo sacó? Sí, ¿Cuáles son una de esas plagas? Una de esas, las moscas. ¿Las moscas? Ranas. ¿Las ranas? Que se puso todo oscuro. ¿Las tinieblas? Y la última era el primogénito, el agua en sangre. ¿El agua en sangre? El primogénito.
¿Caía fuego del cielo en algún momento? ¿Le salía algo en No, la piel? ¿No? no fuego no, pero sí granizos, que era como una cosa chiquitita. Ah, granizo. Sí, ¿Ok? ¿Caía madera del cielo? no. No. Ajá. Sí. Luego, la llaga, La llaga. Eso, la llaga. ¿sí? Mm. ¿Y qué más? Eso que salta. Los montes. Los grillos. Grillos. ¿Grillo Es o como saltamonte? saltamontes. ¿O langosta? Bueno, yo soy español y tú argentino, así Sí. que... Entonces sería langosta, ¿no? Langosta, entonces. ¿Sí? Y todo ese pueblo, presten atención, toda esa gente que había ahí dentro vio el poder del Señor. Cuando saca a toda la gente esa por medio de esas plagas, porque iba Moisés y Aarón, y entonces, ¿recuerdan la excusa de Moisés que dijo que le dijo al Señor? ¿Recuerdan cuál era la excusa que usó Moisés para decirle al Señor que no podía ir a hablar al faraón? Que era tartamudo. Muy bien, Efraína, la madre que te parió. Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Entonces, ¿y qué le dijo el Señor a Moisés? Que le iba a quitar la... no, que su hermano le iba a ayudar. ¿Y cómo se llamaba el hermano? Aarón. Ah, Aarón. se le dolía. Aarón, muy bien, Isaías. ¿Sí? Entonces, tenemos que Moisés va, se le pone a hablar al faraón y dice, déjalo ir, bueno, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, ahora pasamos de eso, ¿vale? Pues yo quiero que presten atención lo poderoso que era el Señor manifestándose. Entonces cuando va a hablar, ¿quién se acuerda de lo que sucedió cuando va la primera vez a hablar con el faraón? Moisés. Y le dice mi Dios que los deje ir. Y dice, mira, tira la vara. Y se convierte en serpiente. No escuche, hábleme duro. Y se convierte en una serpiente. Ah, Pone pero la- la vara de lo otro, ¿qué le pasó también? Que también se convierte en una serpiente. Pero la de Aarón, creo, La de Moisés la de Moisés se comió a las otras. se comió las otras. Pero ahí también hay algo que queda puesto de relieve. El maligno también tiene poder. ¿Vale? Pero nuestro Elohim es más poderoso. Vale. Entonces tenemos un pueblo que eran como 6 millones de personas. 6 millones de personas es la población de Barcelona. Todas juntitas. Una detrás de la otra. Saliendo de Egipto. Hay mucha gente. Nosotros hacemos videos, lo ponemos en YouTube y ahí también hablamos a la gente, pero no nos conocen 6 millones de personas. Moisés hacía todo esto y lo que sucede muchas veces es que los últimos de la población no descubrían qué fue lo que hizo Moisés, no llegaba a conocerlo. Había gente que ni siquiera nunca escuchó de que Moisés tiró una vara y se convirtió en serpiente. Había gente que caminó en el desierto que ni siquiera escuchó eso. ¿Cómo que hubo piojos? No, vi que había un poco de polvo que picaba, pero que es una maldición que mandó el Señor. No, vi 4 días las vacas muertas por ahí, pero pensé que bueno, no sé, que estaban haciendo una barbacoa y empezaron a matar vacas. No vi a mi hijo muerto, a mi primogénito, pero dije, bueno, qué casualidad que se murió. Había gente que no, claro, había gente que no entendía qué sucedía. ¿Vale? Una pasa de muerte. Sí, una pasa como acá que te dice, no, hay un virus. ¿Sí? Por eso ahora todo tiene que ir detrás de las vallaspirinas o el medicamento que sea. Ok. Ese pueblo vio el poder de Dios. Y uno puede decir, bueno, pero es que eso... Vale, ok. Ahora el Señor tiene que usar algo más drástico para manifestar su poder. Sale de Egipto. Y esas 6 millones de personas salen de Egipto. Y empiezan a huir. Y de repente ven que viene el faraón persiguiéndolo, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que frenó al pueblo de Israel que no podían avanzar más? ¿Quién se acuerda? Algo frenó al pueblo de Israel. Una cosa.
¿Cómo se llamaba ese río? A ver quién se acuerda. El Mar Rojo. El Mar Rojo. Ese mar frena el avance del pueblo de Israel. Y tenían aquí agua y allí detrás tenían polvo. ¿Quién era el polvo? ¿Qué era el polvo que venía atrás? El faraón. El faraón. Ahora, pasar toda esa gente, Tiempo. claro, porque entonces lo veían de lejos. Porque Lejísimo. Ahora la columna de polvo que levantaría todo ese ejército de egipcios, porque tenemos que entrar en razón de lo siguiente. Egipto estaba edificándose, había edificaciones, y quienes hacían el material eran los hebreos. Es decir, es como que a mí me quiten todas las herramientas y tengo que ir ahora a trabajar. Yo digo, ¿dónde están las herramientas? Que tengo que hacer, que tengo que construir este cuarto de baño. Entonces tengo que salir inmediatamente a comprar herramientas. Bueno, las herramientas se le estaban yendo. claro. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no lo desarma él? ¿Perdón? El faraón. Hable duro, no escucho. ¿Cómo? ¿Por qué no lo armó él en vez de los egipcios? Claro, porque una persona sola No podía todo. le llevaría... No, es que se muere. Es que se muere. 6 millones de personas trabajando gratis para él y de la noche a la mañana se quedó sin mano de obra. Uno podía decir, bueno, pero que ponga a otro a trabajar. Pero la cualificación vos la lográs a través del tiempo también. Es decir, la preparación, la organización, los resultados, te lleva tiempo. Entonces el faraón dice, oh, jolines, ahora hasta que preparo a la gente lo mismo me lleva un año. Y luego que tampoco tengo tantos esclavos acá para trabajar, tengo que empezar a invadir otras poblaciones para... ¿Entienden el problema, no? Claro. Ok. Es que además las construcciones que hacía él era, ¿no?, grande y todo Sí, eso. sí, o sea, monumentales. 6 millones de personas estarían ocupadas, ¿no? Claro. Claro, no podía con un grupo. Saca 6 millones, tiene que traer 6 millones más. Los que hacen la comida, porque uno dice, bueno, están pisando barro. No, no es solo pisar barro. Uno de los problemas que tuvieron fue que cuando Moisés fue a hablar, entonces el faraón le multiplica. ¿Lo recuerdan, no? Le multiplica la cantidad. Entonces dice que tenían que conseguir más adobe, más cantidad de barro. Ah, Pero ¿Egipto de qué está hecho? A ver, no digo que no haya barro, pero ¿qué es la mayor cantidad de elementos que hay en Egipto? tierra, Sol, Arena. arena. ¿Y de dónde sacaron el barro? ¿A dónde? Y luego tenían que coger la paja. La paja es hierba, Seca, ¿no? seca. Ah, Tenían que ir a traer... Es que es un problema logístico tremendo. Entonces el faraón dice esta lógica, que es la que muchas veces a mí me sucede. Mamá dice, no, es que Sarita. Y yo digo, no, lo que tiene que es ocupar la cabeza, ¿no? Entonces le doy tarea. Le doy tarea, al darle tarea está ocupada, está centrada, está haciendo algo y no está aburrida ni distraída, ya no le doy la espalda, no le doy los pies. Y el faraón le dice, no, usted lo que tiene es tiempo libre. Le dice, usted tiene mucho tiempo libre para pensar. Les multiplica el trabajo. ¿Se dan cuenta la lógica que aplica? Entonces, como ve que tienen tiempo para pensar, le empieza a doler el cuerpo, le empieza a doler los pies, se distraen, están aburridos, pues que se pongan a barrer. Y lo que le dijo el faraón es, bueno, van a hacer más cantidad de ladrillo. Y bueno, ya tendrán que ir más lejos a buscar ahora el adobe y la paja. Los estoy situando en un punto muy concreto, porque ya no tienen excusa, dice aquí en Romano. Cuando se enfrentan a todo esto, algún que otro se podía encontrar con la dificultad, ¿vale? De, no sé qué pasa, es muy raro estas cosas que están pasando con el clima, con los bichos. Pueden no asociar que es Dios. Pero cuando te encontrás en el Mar Rojo que frenó tu avance y que detrás viene el faraón con una columna de polvo levantando y un montón de ejército y que tu vida está en peligro y que el agua está ahí
¿Cómo cruzo para el otro lado? Y de repente, ¿qué fue lo que sucedió? A ver quién se acuerda de lo que sucedió. Se abrió en dos el mar. Se abrió en dos. ¿Y cómo dice que caminaron sobre esa superficie? Seco. Caminaron sobre seco. Esto es chungo. Porque yo te puedo frenar, ponete, y me llevará los mismos 20 años tratar de frenar eso. Pero eso fue al momento. Y cuando caminan está seco. No está húmedo que se te hunde los pies o lo que sea. Por lo tanto, toda esa gente no tiene excusa ahora. El mar se abrió. Esto es muy loco. Que haya un poquitito más de insecto en mi casa, vale, porque soy un sucio. Pero que el mar se abra, como le pasó a Jim Carrey que abría la... ¿Se acuerdan? Que tenía el plato de... No, Una sopa era. una sopa o que era un café. Y estaba ahí abriendo en la película Como Dios. Y estaba abriendo el café. Estaba abriendo el café y el café se abría. Eso es muy loco. ¿Sí? Se le abrió el mar en dos. La gente esa no tiene excusa. ¿Hasta acá vamos bien? Pero es que luego, a la noche, ¿qué dicen que tenía el pueblo de Israel? A la noche. ¿Qué había a la noche? Una columna de fuego, ¿no? Una columna de fuego. Que La columna de fuego es por el frío que hace en el desierto. ¿Sabían que hace mucho frío en el desierto? un montón de frío. Durante el día hace mucho calor, pero durante la noche hace mucho frío. ¿Vieron? Qué loco, ¿no? Que esa disparidad que hay. ¿Y durante el día qué tenían? Calor. ¿Pero qué había? Una, Que los protegía. Una nube. una- Los acompañaba. Una nube. Ah, sí, sí. Claro, para hacérselo fresquito. ¿Y que nunca se dieron cuenta de que estaban... ¿Se dan cuenta que Dios manifiesta su poder de modo que no tengan excusa? Y saben, en una oportunidad, Dios lo llama a Moisés que suba al monte. Pero le dice que nadie toque el monte, ni tampoco los animales, porque van a morir. Y bueno, más de uno fue y tocó el monte y murió, y animales también murieron. Y dije, espérate. En otra oportunidad, dice, bueno, que tenemos que subir ahora y a hablar con el Señor. Y el pueblo le dice, no, pero sube tú, nosotros no queremos subir. Cuando bajaba Moisés de hablar con Dios, ¿cómo tenía el rostro? ¿Se acuerdan cómo tenía el rostro? Brillante. Brillante. ¿Y qué hacía la gente cuando lo veía Moisés? no podía ver. No, hable duro. Que no podían verlo. No podían verlo, se tapaba, no. ¿Y qué hacía Moisés? ¿Qué tenía que hacer con su rostro? Tapárselo. Se lo tenía que tapar. Es decir, no hay excusa. ¿Alguien puede dudar de que hay un Elohim todopoderoso que obra maravilla? ¿Ustedes creen que alguien puede dudar de eso? No, Es pero verdad. la gente lo... ¿Ustedes podrían llegar a dudar después de ver todo eso? Que acá hay un Dios de verdad. Bueno, ¿sabe lo que sucedió? Sube Moisés, viene con los 10 mandamientos en una tabla de madera que el Señor le escribió con su propio dedo, dice. ¿Vale? Y Moisés rompe la tabla esa de... ¿Por qué rompió la tabla? A ver quién se acuerda. Porque habían construido una estatua. Hable duro. Habían construido una estatua, no sé muy bien cuál era. Pero como la Un habían- becerro de O. Eso, un becerro de oro. Y entonces Abraham cuando había bajado se había enojado y por eso la rompió. Bueno, fue Moisés. Entonces, ¿y quién le construyó el becerro de oro? Abraham. ¿Quién? Abraham. Aaron. Aarón. Con todo el oro. Ahora, Aarón, que vio de primera mano, ya me podrá decir el último de esos 6 millones, pero a Aarón le construye un becerro de oro. ¿Pero fue él el que lo construyó? Búscalo. Ahí, ¿quién construyó el becerro de oro? Aaron. ¿Quién construyó? No tienen excusa, dice la escritura. Y ellos buscaron, en su necio razonamiento, empiezan a razonar. Podés buscarlo. ¿Quién construyó el becerro de oro?
cuando Moisés fue a recibir los 10 mandamientos. Ok, estos que vieron todo el poder, Aarón que ve todo el poder, toda la manifestación, gente de los primeros, que serían los primeros jefes de familia, que vieron todo el poder, piden un becerro de oro. No tienen excusa. Ahora vamos a leerlo, esta última partecita, con esa idea. Dice, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Se dieron cuenta? Ellos vieron, no tienen excusa, pero cambiaron todo. ¿Sí? Ahora, lo que me extraña es la actitud de Aarón. O sea, porque yo no sé por qué tenía en mi mente de que el pueblo le pedía un Dios a él. Y entonces él agarró y dijo, vale, háganlo. Pero no que él había... Ok, hay la responsabilidad del liderazgo. Puede ser de una manera, puede ser de otra. Cuando Acab, el Señor le envía juicio a su liderazgo. Cuando el Señor le envía juicio a Salomón, le envía juicio a su liderazgo. Cuando le envía juicio a David, es su liderazgo. Cuando le envía juicio a Esaú, es su liderazgo. La primera excusa que le dio Esaú a Samuel, ¿recuerdan cuál fue la primera excusa cuando viene Samuel? Y dice, ¿qué es todo este balido de ovejas que oigo? ¿Qué fue lo que le dijo Saúl? ¿Quién recuerda? A ver, Isaías. Decía que esos hombres tenían hambre y cogieron esos animales para... El pueblo lo cogió. Y que le iban a hacer, pero que iban a Sí, hacerlo sí. como sacrificio. Vamos a vestir ese error de santidad ahora. ¿Se dan cuenta? Pero el Señor le declara juicio a Saúl. Da igual, no hay excusa. Te di a vos. Lo mismo sucede en un matrimonio. El responsable del hogar es el hombre. Ya puede decir el hombre, no, es que la mujer, es que lo que quiera. No, es que mis hijos, lo que quiera. Vos sos el responsable. Mínimamente, el hombre tiene que poner las bases. Mínimamente. Será responsable todo hombre, todo esposo de su liderazgo. Lo mismo sucede en una empresa, en una organización. El responsable de una organización, de una empresa, ante cualquier organismo estatal, el dueño, no es el empleado. En esto se ve más claro, pero en aquello no tanto. ¿Se dan cuenta, no? Hay cosas sobre las que se nos da más fácil entenderlo que sobre otras. Pero la realidad es que somos responsables. Entonces, si fue a Aarón que dijo que él agarró, hizo el molde en la tierra, juntó el oro de todo, lo fundió y lo metió ahí, creó el becerro, si él lo hizo con sus propias manos directa o fue de manera indirecta, él era el responsable de mantener al pueblo observando al Señor. Ahí está la habilidad que muchas veces necesitamos, la gracia que necesitamos tener de parte del Señor. Señor, dame gracia para que te podamos alabar, dirigir a mi familia, a la empresa, a la ciudad, a la adoración a ti, en lo que esté a nuestro alcance. Acabamos, dice, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo de que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué eso? Porque cambiaron. ¿Se dan cuenta? Entonces uno podría, si yo cojo este texto y hago mi pretexto, o lo quito del contexto y hago mi pretexto, podría acusar a Dios de ser injusto.
No, mira, pero dice que Dios los entregó a pasión y para que lo entrega. Claro, por eso. ¿Se dan cuenta? Por eso los entregó. Las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer. Ahora, bueno, esto no lo voy a comentar ahora. Porque, bueno, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué los entrega a una mente reprobada? Porque no lo tuvieron en cuenta. Una reprobada. Para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Fíjense, y manifiestas son las obras de la carne, dice Gálatas, ¿no? Adulterio, fornicación, y acá tenés otra lista que todo eso se pone de manifiesto. Quienes, habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes la practican. Entonces, en ocasiones uno dice, bueno, hago esto que está mal, pero bueno, lo voy a hacer un poquito a oculto, para que nadie se dé cuenta de que esto está mal, de que estoy haciendo esto que es malo, pero lo hago yo aquí a ocultas, ¿vale? Cosa de que yo me deleito en esto oculto, porque si bien a mí me deleita, me parece que alguien igual no me apruebe, entonces lo hago aquí a placer mío, pero resulta que cuando ve a otro que lo está haciendo, él le aplaude, oh, venga, hazlo, ¿sí? No solo se complacen, sino que también se complacen y se deleitan con los que las practican. Muy interesante tu texto bíblico, mamá, muchas gracias. Bueno, tu texto bíblico, aquello que te despertó. Lo has escrito tú, ¿no? Apóstola. ¿Alguien quiere mencionar algo? Bueno, nos despedimos, deseando seáis bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sentado a la derecha con Jesucristo estoy, bendecido, prosperado, levantado, bendecido, levantado. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Dios los bendiga.